Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra segunda transmisión en vivo de la serie Las ONG Responden. En esta ocasión, en la conmemoración del Día Internacional del Voluntariado, vamos a platicar sobre su impacto tomando en cuenta la perspectiva de dos actores que se alían de manera estratégica a favor de la comunidad: las organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada, y así ayudarnos a responder si el voluntariado es clave para el desarrollo sostenible. Yo soy Milenko Pérez, soy director general de Colonia Juvenil. Somos una asociación civil en San Luis Potosí que selecciona a jóvenes de escasos recursos de municipios del interior del estado con la intención de otorgarles becas y acompañarlos para que se conviertan en personas que destaquen por sus triunfos personales, profesionales, familiares y sociales. Y hoy tenemos el placer y el honor de contar con la presencia de dos panelistas que estoy seguro contribuirán a la discusión desde el punto de vista corporativo y también de tercer sector. El director Carlos Gutiérrez, director de Relaciones Gubernamentales de BMW México, y José Carlos Gutiérrez Niño, director general de AMANC, Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos este sábado. Al contrario, muchísimas gracias. Estamos aquí a las órdenes para platicar y felicitar también a los niños con cáncer, perdóname, a los voluntarios en su día. Muchas gracias. Y bueno, voy a presentar a los panelistas y después les cederé la palabra para que cada uno de ellos presente a la organización que representa. Carlos Alberto Gutiérrez Carpinteiro es ingeniero mecánico y tiene más de 26 años de trayectoria dentro de empresas de la industria automotriz. Actualmente es director de Asuntos Gubernamentales y Externos de BMW Group México y encargado de estrategia de responsabilidad social y enlace con la comunidad. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Milenko. Un placer y un honor compartir este espacio contigo y con José Carlos. Gracias. Muchas gracias. José Carlos Gutiérrez Niño es periodista e ingeniero en sistemas computacionales. Él se integró a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, AMANC, como voluntario en el año 2012. Posteriormente ocupó los cargos de coordinador de comunicación, director de desarrollo institucional y director del sistema AMANC, y actualmente es el director general. José Carlos, bienvenido y mil gracias por aceptar nuestra invitación. Ahora sí, gracias, Milenko. Es un gusto poder participar en este panel y un gusto también poder platicar con Carlos Gutiérrez sobre las experiencias del voluntariado. Gracias por la oportunidad. Y bueno, para empezar a entrar en materia, a platicar sobre el tema de voluntariado, yo creo que sería muy interesante que cada uno de ustedes presentara a su organización para que quienes nos están viendo en Facebook Live vayan adentrándose, vayan conociendo qué es lo que hace AMANC, qué es lo que hace BMW Group México, y poder entender desde qué perspectiva cada uno de ustedes nos está hablando sobre el tema del voluntariado. José Carlos, te cedo la palabra para que nos platiques sobre AMANC. Muchísimas gracias. Pues bueno, les platicaré de AMANC. AMANC es la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. Es la primera organización en el país dedicada a apoyar a menores de edad y a sus familias que están pasando por un tema de cáncer en casa y que requieren un tratamiento médico. Nosotros somos el apoyo psicosocial desde la sociedad civil para que los pequeños tengan un tratamiento completo y de calidad. Tenemos un respaldo importante como organización de la sociedad civil en vinculación con la Junta de Asistencia Privada, somos una IAP. Tenemos también el respaldo de CEMEFI a través del certificado de institucionalidad y transparencia. Pertenecemos a la UICC, que es la Unión Internacional contra el Cáncer a nivel mundial. Somos también representantes en México de la ICC y existe un trabajo importante en materia de apoyo a niñas y niños con cáncer desde la sociedad civil, que es lo que nos define, y ahí muy puntualmente, siempre con el apoyo de voluntarios. Nosotros siempre hablamos de dos pilares, el voluntariado y los donantes, ¿no? Las aportaciones que nos hacen fuerte. Tenemos una misión y una visión muy particulares a partir de una problemática en el que el cáncer infantil
es la primera causa de muerte por enfermedad en México y esta es una tendencia sobre el comportamiento de la enfermedad. Cada 90 minutos se registra un nuevo caso de cáncer infantil y cada 4 horas ocurre un deceso por este padecimiento. Y eso implica que podamos tener una estrategia social que contribuya a la parte médica. Este no es solamente un tema de salud, en la medida que podamos todos contribuir y tenemos un origen muy particular, que es la iniciativa que promueve la señora Guadalupe Alejandre en 1982, a partir de vivir la experiencia del cáncer infantil de propia mano. Su hijo Pablo fue diagnosticado de leucemia y después de 5 años, casi 5 años de tratamiento, Pablo no se puede sobreponer a la enfermedad, fallece y desde entonces detona que se conforme, que se constituya la primera organización en México. Particularmente es muy importante mencionar que es en 1982, antes del boom de las organizaciones sociales, a partir del sismo, que lo tenemos muy marcado del 85, esto es antes a este fenómeno. Y desde entonces una línea del tiempo muy resumida que nos lleva a que en 2020 podamos decir que la organización tiene presencia en 23 estados de la República, entre ellos San Luis Potosí, de donde hoy surge esta convocatoria para platicar del voluntariado, y ha sido un trabajo arduo, sin duda, sumando voluntades. Aquí brevemente se modela la intervención social que tenemos en 4 grandes programas. Uno es antes de la intervención médica, trabajando directamente con comunidades para promover la salud y favorecer el diagnóstico oportuno de la enfermedad. Después todo un trabajo muy completo para acompañar el tratamiento, que esa es una parte fundamental para que no se abandone la atención médica y podamos elevar calidad de vida y las tasas de sobrevida. Y después 2 programas de apoyo para la incidencia en políticas de salud, que es muy importante fortalecer en la medida de lo posible al sistema, al todo el sector salud, al Sistema Nacional de Salud, y la construcción de una red de organizaciones locales a través de nuestra red nacional AMANC, que también es un trabajo arduo para replicar procesos y buenas prácticas administrativas y de acompañamiento en atención a pacientes. Y en la siguiente pantalla tenemos el mapa. Es el trabajo que realizamos a través de Centros AMANC. Son casas, esta es la casa al sur de la Ciudad de México, en Tlalpan, que recibe a los pequeños, cada uno acompañado por un familiar, en habitaciones totalmente privadas, con 2 camas, y somos la casa de los niños con cáncer cuando están fuera de casa, y este es el trabajo que realizamos ya en prácticamente 4 décadas. Entonces, este es el trabajo que realizamos en la organización y podemos platicar más adelante sobre la participación específica de los voluntarios en su día. Perfecto. Pues muchísimas gracias, José Carlos. Sin duda, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer es una de las grandes representantes de la sociedad civil organizada en nuestro país y de las que más reconocimiento tiene en un tema que es sumamente sensible, que es el del apoyo a los niños con cáncer. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Y ahora le quiero ceder la palabra a Carlos Gutiérrez Carpinteiro, que nos acompaña también de una organización sumamente sólida a nivel nacional e internacional. Y Carlos, me encantaría que nos platicaras un poco sobre la organización que representas. Muchas gracias, Milenko. Buenas tardes y felicidades, José Carlos. Impresionante lo que hace AMANC. Pues BMW Group es una empresa de la industria automotriz. Actualmente tenemos presencia en todos los continentes. En México tenemos más de 25 años de presencia y recientemente, en 2019, inauguramos una planta de producción en San Luis Potosí. Esta planta de producción es de vehículos y exportamos a todo el mundo y de verdad hemos encontrado en México las oportunidades de desarrollo que cualquier empresa quisiera tener en cualquier país.
Dentro de lo que BMW tiene como objetivos y misión es ser un buen vecino, ser una empresa que promueva el desarrollo, que promueva las buenas prácticas, la tecnología, la educación, la sustentabilidad en los lugares donde estemos presentes. En este caso, San Luis Potosí ha sido un factor muy importante en la estrategia de la corporación a nivel mundial. Es una planta que hemos desarrollado con la mejor tecnología, la más avanzada en todos los términos. Es una planta completamente sustentable. Cuidamos todos los detalles de protección al medio ambiente, el cuidado y protección de nuestros empleados, de nuestros asociados, y desde luego, la parte más importante es tener una presencia positiva en la comunidad, en este caso San Luis Potosí. Lo que estamos haciendo ahora es desarrollar programas, como lo hacemos con Colonia Juvenil y con otros socios, en buscar que la educación sea un factor de desarrollo permanente en nuestra comunidad. BMW cree firmemente en que la educación es la clave para salir de muchos problemas que tenemos. Y encontramos que hay en México y en San Luis Potosí mucha gente muy capaz, jóvenes, niños, los cuales deben de tener la oportunidad de poder desarrollarse y poder tener la oportunidad de ser personas útiles a la comunidad y a la sociedad. Pero también necesitamos apoyar y tenemos que apoyar de dos maneras. BMW, como cualquier otra empresa, tiene programas de donación, pero la donación tiene que ir acompañada por un trabajo de involucramiento en el desarrollo de los proyectos. Y como forma de retribuir a lo que la comunidad nos da, nuestros asociados tienen la oportunidad de poder participar en muchos programas donde podemos nosotros colaborar con nuestros socios de programas sociales para poder avanzar en una forma muy bien planeada, permanente, efectiva, y poder ayudar a el desarrollo de los proyectos. Quiero decir y quiero destacar que para mí es de verdad algo muy positivo que nuestros colaboradores en la planta y también en la Ciudad de México son personas muy proactivas y están buscando ellos mismos cómo ayudar. Cuando hemos hecho algunas convocatorias para que nuestros colegas puedan participar, el entusiasmo de verdad es muy alto. La gente de verdad quiere y pretende estar en colaboración con la comunidad. Entonces, es un proyecto de verdad permanente, como decía. BMW tiene esta misión de estar siempre buscando las oportunidades para que la comunidad se desarrolle y también buscar que nuestros muchachos y los niños puedan tener las oportunidades en un futuro de tener un empleo y también buscar que como decía, sea un factor positivo para la comunidad. Desde luego nos enfocamos en 3 pilares, que es el tema de educación, el tema de sustentabilidad con todo lo que conlleva, cuidado del medio ambiente, prácticas, mejores prácticas en varios campos y desarrollo de la comunidad en sí. Eso es a grandes rasgos lo que hacemos. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Sin duda, BMW, la planta de BMW Group en San Luis Potosí, es una de las organizaciones ejemplares en el tema de iniciativa privada y, bueno, de Colonia Juvenil es uno de nuestros grandes aliados en el tema de educación y estamos muy agradecidos también de que nos acompañes. Y ahora sí, vamos a entrar en el tema, ¿no? En lo que nos trajo aquí. Hoy se celebra a nivel internacional el Día del Voluntario. Vamos viendo. ¿Cómo se mide el impacto del voluntariado? ¿Cómo sabemos si el voluntariado de verdad está teniendo un impacto en lo que se hace en nuestra sociedad? Les dejo abierto a quien quiera tomar la palabra. Pues, si me permites, José Carlos Milenko,
Creo que como todo proyecto, como todo programa que debe ser medible, debe ser un proyecto, cualquiera que sea, donde intervengan voluntarios, tiene que estar muy bien planeado, tiene que haber un antes y un después, tiene que haber un proceso en el cual veamos cómo la influencia y la participación de los voluntarios sea de una manera efectiva. Nosotros en nuestra compañía, todos los proyectos de responsabilidad social deben de tener una medición. ¿Cuáles son los impactos? ¿En qué tiempo? ¿En qué manera? Hacer un uso efectivo de los recursos tanto económicos como de la participación y tiempo y esfuerzo de nuestros voluntarios. Todos los proyectos los hacemos así, tratamos de identificar el tema en el cual queremos participar, buscar el socio adecuado, medir cuáles son las inversiones o el aporte económico que debemos dar, pero también crear un programa de trabajo bien estructurado para que los resultados al final o el objetivo que nos hemos planeado se dé. En este caso, cuando hemos hecho, y pongo un ejemplo con ustedes, en Colonia Juvenil, cuando hemos hecho programas, por ejemplo, el tema el aprendizaje del idioma inglés, hemos hecho concursos y para mí ha sido una sorpresa ver que los niños y los muchachos tienen de verdad una competencia bastante fuerte y bastante buena, pero para llegar a este concurso de palabras y de pronunciación y todo esto, hay un trabajo detrás, hay un programa de preparación donde nuestros voluntarios se participan como mentores de los muchachos, toman a un alumno y lo van preparando, lo van entrenando, lo van coachando, van viendo y van cumpliendo las etapas del programa previo al concurso. Puede ser que lo que estamos buscando es que, por ejemplo, los niños tengan más herramientas o los muchachos tengan más herramientas cuando se enfrenten a la forma profesional. Entonces, la experiencia de nuestros voluntarios, la aportación de lo que ellos ya recorrieron, se transmite a estos niños. Y ellos van aprendiendo y escuchando de experiencias vivas cómo poder desarrollar una estrategia para concursar al final y tener un resultado. Y yo, de verdad, te lo digo, Milenko, lo hemos platicado, estos eventos han sido de verdad de muy alta calidad. Vemos el esfuerzo, vemos la competencia tan fuerte, cómo se han desarrollado, y esa es la forma como a manera de ejemplo de cómo vamos midiendo nosotros los resultados de este programa de voluntariado. Es, en resumen, un plan bien estructurado donde los voluntarios sepan qué hacer y sepan que su aportación y tiempo va a tener un objetivo y un resultado medible. Es como lo vemos nosotros. Muchas gracias, Carlos. Tienes toda la razón desde el punto de vista del mundo corporativo. Es muy claro esta parte, ¿no? Tener un plan, tener muy claro hacia dónde se va y qué se tiene que hacer. José Carlos, me encantaría que desde el lado de quién recibe al voluntario, desde el lado del tercer sector, nos platiques cómo es tu experiencia, cómo se mide el impacto del voluntariado. Bueno, evidentemente es muy distinto a la óptica del mundo empresarial. Evidentemente se complementa. Y desde el tercer sector, ¿cómo vemos el impacto del voluntariado? Lo podemos llevar a métricas, evidentemente, y cada vez más a indicadores, porque de eso se trata, que el tercer sector cada vez se profesionalice más e incorpore estas metodologías de seguimiento a los programas y de evaluación del impacto. Esto, por supuesto, que lo podemos traducir a números y al retorno de esta inversión. Pero antes de eso, quisiera yo enfocarme más a la parte humana y cómo vemos el voluntariado desde el tercer sector. ¿A qué me refiero? El indicador cualitativo o cuantitativo, pero el mecanismo de mayor evidencia es la permanencia de las organizaciones. A ese nivel me voy. En el sentido de que si no hay voluntarios participando en las organizaciones, dejan de existir. Se pierde el principio rector de toda organización, que es la voluntad. Y si no hay voluntad para hacer el cambio, para aportar, para contribuir, para solidarizarse, las organizaciones pierden valor. Y la esencia humana es el principio de nuestras aportaciones. ¿Cómo más poderlo ver hablando de un tema de permanencia?
En la medida que hay voluntarios participando, vamos a pasar a un segundo elemento, que es la conformación de nuestros órganos de gobierno. Hasta ese nivel, si no hay voluntarios participando en nuestros órganos de gobierno, junta directiva, mesa directiva o patronato, se pierde toda la esencia de la participación desde la sociedad civil. Y en ese sentido, en un caso muy particular, hablando de AMANC, evidentemente, es la conformación de equipos de trabajo locales a lo largo de todo el país. Es el voluntariado quienes nos dan forma en nuestra estructura de trabajo. Evidentemente y eventualmente, conforme se tienen recursos para sostener una estructura de trabajo de tiempo completo, se suman los colaboradores para que puedan desarrollar actividades de tiempo completo. Pero la esencia, la cultura organizacional, porque también tenemos que hablar de eso también en el tercer sector, se debe seguir compartiendo. Y entonces, para cerrar la idea, ahí es donde se materializa la permanencia de las organizaciones. En la medida que más personas se involucren en las causas, las organizaciones habremos de seguir existiendo. Y como paso siguiente, ya hablaremos de la sostenibilidad, que es con los recursos que hacemos nuestro trabajo. Pero en ese sentido, así es como nosotros podemos medir nuestro impacto y ya podemos ver las variantes, los distintos tipos de voluntarios, quienes son permanentes, quienes son eventuales, quienes llegan a ser recurrentes en ciertas actividades, y ahí es donde ya podemos hacer el match con los programas de voluntariado o los programas de responsabilidad social de las empresas que encuentran un par y una afinidad con los enfoques en los que quieren también participar, hablando, por ejemplo, de BMW y hablando de temas de educación, cómo encontramos las afinidades para que podamos hablar de educación para la salud. Y por supuesto que encontramos un punto de afinidad, podemos encontrar ya el match en las filosofías de impacto en comunidad y poder entonces desarrollar programas en donde también exista ya un seguimiento muy puntual y podamos seguir impactando positivamente en el mejoramiento de nuestros entornos. Entonces, de esa manera, ya a ese nivel lo escalo hasta el máximo de las prioridades en las organizaciones de la sociedad civil, la participación de los voluntarios y de las voluntarias. Así es como lo podemos entender y así es como lo llevamos a la práctica día con día, invitando a que más personas participen, que busquemos las afinidades, que encontremos las coincidencias y que podamos desarrollar proyectos de largo alcance. Muy bien, José Carlos. Yo de lo que platicaron ustedes ahorita tomo dos ideas que me parecen muy interesantes. Por un lado, la parte que nos dice Carlos Gutiérrez de BMW, que toda acción de voluntariado de la iniciativa privada hacia el tercer sector tiene que tener una lógica de funcionamiento con indicadores de impacto que sean medibles y que se pueda mejorar. Y eso lo complementas, José Carlos, con la idea de es necesario profesionalizarse, y eso es bien importante. Y también, por otro lado, este tema de la voluntad de hacer el cambio. Y yo creo que eso es fundamental porque vivimos en una sociedad en la que de verdad yo creo que carecemos, no de voluntad, pero sí de involucramiento. Y entonces esto nos lleva a la siguiente pregunta. Hay dos frases. Nosotros antes de llegar a esto hicimos una encuesta en la que mucha gente nos respondió y de ahí aparecieron algunas dudas, algunos cuestionamientos sobre el trabajo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil. Y esto nos llevó a reflexionar sobre este tema. Y una de las frases que yo quiero pedir su opinión es: toda ayuda voluntaria siempre debe ser bienvenida. ¿Qué opinión les merece esta idea? No sé quién quiera tomar la palabra y que nos comparta. Carlos. Pues si quiere, ahora comienzo yo porque toda ayuda es bienvenida. Creo que cae más en el terreno de las organizaciones que recibimos esta ayuda y tiene todo el sentido. Evidentemente, toda ayuda es bien recibida en la medida que también existan las capacidades internas para organizar esa ayuda, porque si no comienza a presentarse un riesgo de desorganización.
Quien conoce la problemática de tiempo completo somos las organizaciones en gran medida y quienes pueden realmente encauzar y organizar esa ayuda nos toca, creo yo, a nosotros, en la medida que también seamos muy claros, muy explícitos con nuestros aliados, porque finalmente nos debemos a las personas que desean sumarse para poder hacer un buen aprovechamiento de esos recursos. Ese es fundamental porque si no se comienza se puede presentar la desorganización, ¿no? Y en ocasiones hablamos mucho internamente nosotros en AMANC del voluntario corporativo, en donde muchas veces responde a una actividad esporádica en ciertas empresas y que entienden que esa es la manera de conectarse con las causas. Ahora escucho a Carlos Gutiérrez de BMW en donde hablan de proyectos de largo alcance, en donde participan de manera permanente y eso habla ya de una organización en donde ya se entiende empresa y ONG o SC y logran desarrollar programas de largo alcance. Y creo que ese es el punto importante, en la medida que nos podamos organizar y crear estas alianzas a 2 años, a 3 años, a 5 años, porque en esa medida solamente es como podemos ver realmente los efectos positivos de estas alianzas entre empresas y organizaciones para generar el cambio. Totalmente de acuerdo, José Carlos. Tiene que haber una lógica, ¿no? Para que la voluntad de ayudar de aquel quien quiere hacerlo no se pierda, no se diluya y carezca de impacto. Carlos Gutiérrez, yo te quiero preguntar sobre la otra frase que tenemos y que yo creo que es muy importante porque en algún momento, cuando hace varios años empezamos a platicar BMW y Colonia Juvenil sobre la posibilidad de trabajar de manera conjunta, nos hicimos esta pregunta. ¿Necesito experiencia profesional para ser voluntario? Buena pregunta, Vilenco. Y regreso un poquito al tema. La voluntad y la proactividad son bienvenidas. Lo primero es querer hacerlo. Los voluntarios que quieran participar en algún programa lo pueden hacer. Y es responsabilidad de las empresas encauzar y organizar esa voluntad. Y me refiero a dar los elementos para poder utilizar al máximo esa voluntad y esa actitud positiva de poder ayudar. Nosotros, como lo platicamos hace tiempo, y lo que comenté hace unos momentos es, en nuestro caso, nuestros asociados, nuestros colaboradores son muy entusiastas, quieren participar, son muy fuertes, activos, quieren estar, y nosotros debemos encauzar para que esa inercia no se pierda, para que ellos puedan utilizar al máximo esa voluntad y nosotros darles todos los elementos, recursos, capacitación y estructura y orientación hacia dónde queremos llegar. Una cosa muy importante que hemos encontrado a nivel mundial y en México lo hemos realmente establecido es el compromiso. Un voluntario debe de entender que participar en algún programa es muy positivo, pero lleva mucha responsabilidad porque estamos ayudando o estamos participando en el desarrollo de algo y eso necesita compromiso y necesita disciplina. Hemos sido muy enfáticos con muchos colaboradores y te puedo decir que casi el 99.99% de nuestros voluntarios lo han entendido, que el ingresar en algún programa donde estemos apoyando alguna causa o algún proyecto, necesitamos ese compromiso y saber que no es flor de un día, por decirlo de esta forma. Deben de ir entendiendo que es una disciplina, por decirlo de una manera, una carrera que se tiene que seguir. Y nosotros como empresa debemos de dar todos los elementos para que ese proyecto y los voluntarios se desarrollen de manera adecuada. Entonces, sí es muy importante esta voluntad. Claro que todos son bienvenidos, pero debemos encauzarlos y debemos aprovechar al máximo este entusiasmo o esta actitud, ¿no? Como lo vemos nosotros. Totalmente de acuerdo. Yo creo que en este tema es muy interesante porque en el caso particular de Colonia Juvenil, las personas que trabajan en BMW y que hacen voluntariado con nosotros no son profesionales de la educación.
Sin embargo, aportan de sus conocimientos, de su experiencia personal, de su experiencia profesional, para ayudar en el tema de la formación de nuestros jóvenes. Y yo creo, y yo sé que ya andamos más o menos sobre el tiempo, pero en el caso de José Carlos, al leer su semblanza, él llegó a Manc como voluntario, ¿no? Y él es periodista e ingeniero en sistemas. No tiene nada que ver con temas de salud, no es médico, no es oncólogo, ¿no? Entonces, no se necesita ser profesional, se necesita ser comprometido y se necesita tener voluntad, ¿no? Y eso yo creo que es bien importante. Y bueno, antes de dar espacio para las preguntas del público, una última pregunta para ambos. ¿Qué diferencia a un colaborador de un voluntario y por qué es importante conocer la diferencia? Bueno, a nosotros tenemos más evidente la diferencia porque un colaborador evidentemente ya es una persona remunerada y con un tiempo completo, ¿no? Una jornada completa de trabajo y también tiene sus propias exigencias para cumplir sus propias metas, como estaría sucediendo si trabajara en una empresa lucrativa o una empresa, un negocio. También hay metas, también hay objetivos muy específicos que se le piden a los colaboradores, ya sea a partir de su área de trabajo. Y el voluntario, la diferencia, evidentemente, es que eh, dependemos de la disponibilidad. De alguna manera no es su primera actividad en la cual se desarrollan y el voluntariado es una actividad complementaria a su actividad profesional. Y en ese sentido dependemos del tiempo que tienen disponible, de sus capacidades, de su experiencia, y entonces también esa es la principal diferencia. Sin embargo, lo que buscamos es que el voluntario encaje perfectamente con las actividades de los colaboradores, independientemente del tiempo que tengan disponible, así sea poco el tiempo, o sea, su permanencia, su recurrencia sea diaria o semanal o mensual, que encajen perfectamente en los planes de trabajo y ahí es una parte muy importante donde hablaba Carlos, de profesionalizar las actividades, que podamos integrarnos de manera muy natural en las actividades y podamos ir sumando. Básicamente así es como entendemos las diferencias, sin que se pierda la esencia común, que es la voluntad, el compromiso, la responsabilidad y el cumplimiento de objetivos. Ahí es donde encontramos la afinidad para para el cumplimiento de las metas. De acuerdo. Carlos, no sé si tú quieres complementar lo que... Sí, claro. En nuestro caso, no tenemos colaboradores, es decir, personas dedicadas y que estén recibiendo algo, algún salario, una compensación por hacer esta actividad. Pero lo que hemos sido de verdad, como decía, muy claros con las personas, con nuestros colegas, con los colaboradores que quieran participar como voluntarios en los proyectos, es el compromiso de que es una actividad adicional a sus actividades como empleados, porque todos debemos de cumplir con la empresa, pero la empresa también promueve que estas actividades extras que van a realizar en tiempos libres, sábados, domingos, en las tardes, y que promovemos y facilitamos que las cosas se den. ¿Cómo? Con los proyectos es capacitarlos, orientarlos, encauzar esta voluntad, dar todos los elementos para que estos voluntarios puedan desarrollar sus actividades y no interfieran también con su actividad primaria que es dentro de la empresa. Hemos tenido muy buenos resultados, te lo debo decir. No tenemos colaboradores, pero prácticamente te puedo decir que todos los voluntarios que nos han apoyado y que han estado en los programas lo toman de una manera muy profesional, lo toman en serio, lo toman como algo que es una responsabilidad muy grande con las personas con las que estamos trabajando. Entonces, en ese sentido, podemos decir de profesionales, voluntarios profesionales, porque entienden muy bien la importancia de su actividad. En ese sentido lo manejamos así, voluntarios de una manera profesionales, ¿no? Así es. Bueno, yo les platico brevemente. En esta encuesta que hacíamos
para conocer cómo percibe la gente a las organizaciones. Una de las ideas que encontramos que es común en la sociedad es que todo aquel que trabaja en una asociación civil es voluntario, ¿no? Que no debe tener remuneración. Y yo creo que también por ahí va la idea, ¿no? Hay personas que trabajamos en la sociedad civil organizada y que esa es nuestro trabajo, y hay personas que hacen voluntariado, como dice Carlos, complementario a sus actividades laborales en la iniciativa privada, en el gobierno o en donde estén, ¿no? Y creo que es importante también procurar que las organizaciones también tengan sus propios equipos de trabajo para que le den continuidad a ese trabajo voluntario. Creo que esa es una parte importante. Ahorita Carlos decía, los sábados, sí, pero las causas sociales se desarrollan los 7 días de la semana, o eso es lo que deseablemente buscamos, que no se interrumpan los trabajos y que pueda haber ese engranaje muy natural cuando se suman los voluntarios a desarrollar un proyecto en particular. Y nosotros hemos aprendido que es mucho más importante en la medida de las posibilidades desarrollar un propio grupo de voluntarios de las organizaciones. En ese sentido, muchas veces vienen invitados por las empresas en las que trabajan y terminan comprometiéndose tanto, tienen esa afinidad con la causa, que ya no solamente como parte del programa de la empresa desarrollan las actividades voluntarias, sino que de manera directa adoptan a la causa, adoptan a las organizaciones y se involucran más allá del programa en el que comenzaron a participar. ¿A qué me refiero? Nosotros en particular, por ejemplo, en AMANC, tenemos un grupo de voluntarios que ya se rige, se autogestiona de manera directa, independientemente de la empresa o de la organización o del grupo del cual hayan sido invitados inicialmente. Y creo que también es una parte importante porque a partir de esos voluntarios que son ya de tiempo completo, siguen teniendo sus propias actividades, ya se casan directamente con la organización y eso genera mucho mayor impacto, ¿no? Y en ese sentido, el voluntariado de AMANC es la columna vertebral de nuestra organización porque de ahí emanan hacia todas las demás áreas, ¿no? A la atención directa a pacientes, hacia la parte de actividades de soporte para la procuración de recursos. Hay un voluntariado totalmente eventual que participa en eventos especiales y así es como vamos logrando que las actividades tengan una continuidad. Sí, completamente de acuerdo con lo que comentas, Carlos. Las actividades de responsabilidad social son 24/7. Todos los proyectos requieren inversión de tiempo, inversión de esfuerzo. Nosotros entendemos eso y cuando hablamos sábados, domingos, tardes, es tratar de organizar los tiempos de los voluntarios. Obviamente van a hacer sus actividades y coincido con lo que dices, muchos de ellos han visto esto una forma muy como ya profesional por ellos mismos de seguir participando incluso más allá de lo que hemos programado como empresa. Se involucran más y muchos de ellos se quedan de forma ya permanente, incluso fuera de la empresa, en algunos de los proyectos. Eso es muy cierto. Creo que nosotros como empresa debemos de fomentar esa conciencia, debemos de darles los elementos, de darles todos los recursos para que ellos puedan desarrollar esta experiencia de ser voluntario y ayudar y apoyar los proyectos de una manera efectiva. Y si eso va a ser la plataforma para que ellos puedan desarrollar más adelante y tener las bases para continuar por ellos mismos algunas actividades o algunos proyectos, es de verdad un logro. Creo que todo suma y todo abona a que esta participación de los voluntarios sea de una manera realmente comprometida y con disciplina, porque para mí, no lo he visto, pero he escuchado de programas de voluntariado que se abandonan a los 2, 3 meses y la gente se cansa o algo, y es natural, pero pues, estamos buscando que los proyectos continúen de una manera responsable y que la gente que quiera participar se involucren completamente, ¿no? Creo que estamos por ahí en ese sentido.
Y qué importante, Milenko, no me dejarás mentir, No sé que si haya José Carlos. empresas que fomenten esta cultura organizacional para el apoyo de estas actividades, como BMW. Eh, bueno, tenemos muchas porras que les mandan a ambos, y bueno, también que hay quien está felicitando a Colonia Juvenil. Les agradecemos a todas las personas que nos están mandando porras. Y nos pregunta, bueno, una amiga mía, Salomé Flores, me manda por WhatsApp una pregunta para el panel. Dice, ¿cómo promueves que los jóvenes se involucren en el voluntariado y esta contribución a la sociedad se quede como algo, como parte de su manera de vida a lo largo de su vida? Y yo creo que esta es una cosa que es bien importante porque yo creo que en México nos falta mucho más involucramiento de la sociedad en los temas de la sociedad civil organizada, en voluntariado, en acción solidaria. Este, y bueno, nosotros en Colonia Juvenil tenemos experiencias de hacerlo, pero me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema, porque yo creo que hay mucho que decir sobre cómo formar en el tema de voluntariado y en el tema de compromiso social. Si me permiten, yo veo, por ejemplo, muchas áreas de oportunidad. Por ejemplo, cuando hemos visto que los muchachos, en el caso de Colonia Juvenil, han escuchado por parte de nuestros colaboradores experiencias de vida, de cómo han ido desarrollándose en diferentes campos, en diferentes áreas, cómo ellos, al ser voluntarios, al platicar con ellos, hemos tenido charlas con todos los muchachos y con colegas nuestros, donde han platicado todo lo que han tenido que hacer para poder llegar a donde están, o como una especie de motivación y una especie de compartir estas experiencias reales para que ellos vayan formando una manera de trazar su propia carrera, ¿no? Su propia visión de cómo quieren, en dónde quieren estar. A pesar de estar en secundaria, prepa, los niños o los muchachos empiezan a ver hacia dónde quieren moverse. Y una parte que vemos nosotros como voluntarios es esta aportación, tanto de tiempo, esfuerzo, pero también de experiencias, de platicar, de tener interrelación en este caso, para darles elementos de análisis a los muchachos, para que puedan ir viendo hacia dónde puedan moverse. Creo que por ahí pudiéramos decir que este voluntariado es la forma de ayudar de otra manera y de involucrarse más en los proyectos, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, sí, José Carlos, no sé si tú quieras también responder algo a esta pregunta, sino a mí también me gustaría, nomás como colofón, comentar una cosa sobre Colonia Juvenil. Simplemente mencionar que también tenemos un compromiso de las organizaciones para promover el voluntariado, ¿no? El hecho de también saber invitar a la gente a que se pueda sumar a las actividades. Yo no voy a revelar la edad promedio de nuestro voluntariado, pero no necesariamente es joven. Y también se puede entender por qué tienen actividades de tiempo completo, me refiero escolares, educativas o incluso profesionales, y quizás se pueda entender que el voluntariado responde más a una actividad ya complementaria de autorrealización en edades un poco más maduras. Sin embargo, creo que cada vez más podemos recibir la participación de jóvenes y que forme parte de su desarrollo incluso profesional, ¿no? O personal. Y en ese sentido también estamos nosotros muy claros en saber invitar a que los jóvenes no necesariamente tienen que participar directamente con la causa en sitio, sino que desde sus propias actividades pueden aportar mucho valor a las causas en sus actividades diarias. Y ese es en el plano en el que nos estamos moviendo para sumar a más personas a nuestra organización. Totalmente de acuerdo. Y bueno, yo les quiero platicar porque este live no es sobre Colonia Juvenil, pero les quiero platicar nomás brevemente, ¿no? En Colonia Juvenil iniciamos hace unos años un programa de voluntariado justo para que nuestros beneficiarios aprendieran a hacer voluntariado y se comprometieran con una causa distinta a la propia.
Y bueno, nosotros creemos que eso es fundamental. Y lo hemos visto también, tenemos dos experiencias que quiero nomás resaltar ahí rapidito con BMW. En el primer concurso de Spelling Bee que hicimos, una de las coaches, una persona que trabajaba en la empresa, que fue a Colonia Juvenil a coachar a una niña, después de que terminó el periodo de coacheo, que fueron 2 o 3 semanas, dijo, oye, pues yo quiero seguir ayudando, ¿no? Y se dedicó 1 año y medio a dar regularización en inglés a chavos de nuestra institución. Y justo acabamos de tener el caso, hicimos una plática con un voluntario de BMW sobre la importancia en su vida profesional del idioma inglés. Y a raíz de eso surgió un speaking club, un club de conversación en inglés que estamos teniendo de manera virtual, así como nosotros ahora, donde este empleado de BMW coordina con nuestros jóvenes un club de conversación en inglés para que los chavos vayan soltándose. Entonces, como dicen, el tema del voluntariado empieza por las ganas de hacer algo y después se requiere del compromiso, de la disciplina, de la constancia y de un plan con una meta muy clara de hacia dónde se va para que tenga un impacto real. Y eso nos parece que es fundamental. Les agradezco mucho por lo que nos han compartido. Tenemos una última pregunta sobre el tema de la pandemia y a ver, no sé cómo quieran contestar. ¿Cómo han adaptado las actividades de voluntariado durante la pandemia? Muy bien, si me permiten, es complicado, obviamente, una de las razones para sortear esta pandemia es mantenernos en casa, mantener la sana distancia, reducir las actividades, la movilidad. El voluntariado ha sido de verdad afectado por esto, porque obviamente no hay esta participación activa como se hacía antes de la pandemia, pero creo que puede hacerse un voluntariado de alguna manera utilizando las redes, tratando de promover lo que tenemos que hacer como sociedad, cómo protegernos. Afortunadamente, en esta pandemia tenemos las herramientas mediáticas, las redes, todo para poder promover buenas causas. Y creo que aquí un voluntariado podría adaptarse de esta forma, ¿no? Buscar promover lo que nos va a ayudar a sortear esta pandemia, ¿no? También promover que la educación a distancia debe de ser fortalecida. Obviamente nos agarró a todos en una situación de experimentar, pero esto va a ser el futuro. Podemos tomar esto para también buscar fortalecer los programas de educación en lo que nos corresponda. A lo mejor hacer programas virtuales donde podamos compartir experiencias, podamos hablar de temas, y en paralelo fomentar estas buenas prácticas para poder sortear esto. Hacer una cultura de responsabilidad a través de las redes o a través de los mecanismos, las plataformas que sean viables para hacer esto. Es la forma como lo estamos viendo. Esperemos que el próximo año, una vez que esta pandemia pueda pasar, estamos seguros que va a pasar, poder reactivar otra vez de manera presencial las actividades, ¿no? Eso es lo que yo comentaría. Muy bien. José Carlos, no sé si tú quieres complementar desde el otro lado. Sí, totalmente. Nos hemos adaptado a esta realidad y definitivamente algunas actividades quedaron totalmente suspendidas, otras en la medida que fue posible, acatando las disposiciones de salud, hemos reactivado gradualmente ciertas actividades y otras hemos también generado a distancia, ¿no? Aprovechando estas plataformas digitales, hemos generado vínculos con empresas, con voluntarios y con los beneficiarios para hacer actividades de convivencia digital, incluso clases y actividades que no nos hubiéramos propuesto hacer en otro momento. Estamos aprovechando esta coyuntura para explorar, para seguir siendo creativos, para innovar y que este vínculo no se posponga, sino al contrario se pueda reforzar independientemente a la cercanía física, que se mantengan estos vínculos de colaboración a la distancia. Muchísimas gracias, José Carlos. No sé si tenemos alguna otra pregunta para las chicas que nos están ayudando en el control de la transmisión. A ver, sí.
Alma de Jesús Durán nos pregunta, en muchas ocasiones sucede que un voluntario comienza con gran entusiasmo y al cabo de poco tiempo se desanima. ¿Qué sugieren para enamorarlos de manera que no dejen de participar con la organización? José Carlos, yo creo que bueno, no sé, a menos que Carlos, tú quieres intervenir, pero el micrófono está para ambos. Adelante, Carlos. Yo creo que es un reto. Evidentemente no es fácil mantener el compromiso de voluntarios cuando no necesariamente es una vocación de la persona que desea ayudar. Nosotros estadísticamente tenemos visto que las noches de los viernes o los domingos hay solicitudes de que quiero ayudar, ¿no? Y en ocasiones responde al ocio o a la inactividad de las personas que dicen, bueno, no tengo nada que hacer en este momento específico y me gustaría ayudar. Y en ese momento busco una organización y me quiero dar de alta como voluntario, ¿no? Me refiero a un voluntariado que directamente nos busca. Y ahí entramos de alguna manera, a una situación de decir, bueno, es que el voluntariado no puede ser algo espontáneo. Se tiene que construir, se tiene que formar en las personas para que la participación en comunidad sea una actividad permanente y no eventual. Y en ese sentido, habla de un tema de educación integral en los ciudadanos, ¿no? Para que la participación social y el involucramiento en las problemáticas de la comunidad sea una tarea permanente y no algo eventual. Y es difícil, ya muy concretamente, cómo mantener el entusiasmo. Creo que también las organizaciones tenemos que explorar, ser creativos en la manera que generemos estímulos. También se requiere mantener esa voluntad y ese compromiso en la medida que haya recompensas, evidentemente no económicas, sino también de reconocimiento para que los voluntarios participen. Y ahí estamos explorando conceptos como de gaming, que es también el tema de recompensas a través del juego, en donde también ser parte de las organizaciones pueden encontrar esta parte de estímulos y recompensas. Y finalmente, nunca dejamos de aprender y permanentemente estamos construyendo. Que este es un tema pendiente e importante para las organizaciones, que en circunstancias como la pandemia no se caiga, no se relaje esta participación y encontremos la manera de mantener siempre activa a la gente que tiene en un principio un interés por ayudar y que también quiere escuchar los cómo. Y ahí es donde también las organizaciones tenemos que ser muy claros. Muchas gracias. Sí. Carlos. En nuestro caso, creo que el secreto o parte de que la gente siga con ese entusiasmo y siga con esa actitud de participar es buscar una buena estructura. Cuando la gente que participa en un programa de voluntariado ve resultados, palpa lo que se está logrando, continúa. Ve que el esfuerzo que hizo y el tiempo invertido dio algo. Entonces, la responsabilidad que tenemos nosotros como empresa es fomentar esa estructura y ver y buscar proyectos que tengan un antes y un después, como decía al principio. Cuando la gente ve que estos resultados se van dando, siguen entusiasmados. Muchas veces, y hay proyectos que tardan tiempo y los resultados no se ven de inmediato, y a veces eso merma, ¿no? El impulso de la gente, pero creo que ahí debemos de ser creativos y empezar a también tener esta interrelación con nuestros voluntarios de qué es lo que ellos esperan, qué es lo que ellos quieren aportar como ideas, cómo podemos seguir manteniendo este impulso activo, ¿no? Creo que por ahí podríamos buscar que cuando tenemos la seguridad de que un proyecto y que nuestra participación va a lograr algo, eso mantiene muy, muy fuerte el entusiasmo. Claro, hay casos, pero creo que hay que ser muy puntuales y sobre todo dar todos los elementos para que la gente que se meta en estos programas como voluntarios sepa que es un compromiso, que no es un juego, no es un pasatiempo, no es el tiempo libre, es un trabajo. Y es un trabajo muy loable, ¿no? Pero bueno, es la forma de mantener vivo ese impulso, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias. Pues la verdad es que creo que nos podríamos seguir platicando mucho rato. Habíamos inicialmente pensado que una charla de 35 minutos, y bueno, llevamos casi una hora de una plática muy, muy agradable, muy a gusto, con muchos temas. Yo creo que nos quedan temas
por comentar en el tintero, pero yo quisiera terminar tomando 3 ideas que creo que son fundamentales, que compartieron ambos, que tiene que ver, primero, que las organizaciones tenemos que cada día trabajar en la profesionalización para ayudar a que nuestra estructura sea más sólida y que el impacto del trabajo voluntario sea cada vez más importante y más palpable. Tenemos que buscar la manera de encontrar indicadores que compartamos con aquellos que nos están apoyando, ya sea de manera corporativa o de manera individual, para poder medir el impacto del voluntariado, poder medir cómo estamos transformando la realidad, porque como decía José Carlos, el tema del voluntariado parte de la esencia humana de tener voluntad de cambiar algo, ¿no? Y por último, esto que ambos de ustedes mencionan, que es el compromiso. Y yo creo que es deber de los que estamos aquí sentados el día de hoy en esta charla, iniciativa privada y sociedad civil organizada, fomentar que haya cada vez más involucramiento en las causas sociales, ¿no? De los empleados de las empresas, pero también de las familias, de los hijos, de los estudiantes, de los hermanos, de los abuelos, que de verdad nos comprometamos con las causas sociales. No estoy hablando de comprometerse con AMANC o con Colonia Juvenil, estoy hablando de comprometerse con alguna causa social, porque de verdad en nuestro país habemos muchas organizaciones de la sociedad civil que hacemos mucho trabajo muy bueno por justo buscar cambiar la realidad actual, y necesitamos, como ambos dijeron, más manos para poder transformar esta realidad. Mientras más con creatividad, este concepto de las creativas para mantener a nuestros voluntarios, y la iniciativa privada tiene que ser creativa también para ayudar a que los voluntarios se comprometan. Yo creo que ha sido un panel muy rico, muy iluminador en estos temas. Para Colonia Juvenil el tema del voluntariado es fundamental. Los voluntarios que hacen trabajo en nuestra institución y que nuestros chavos se comprometan, nuestros beneficiarios se comprometan a hacer voluntariado en alguna otra asociación. Y bueno, antes de despedirnos, quisiera dejarles unos segundos la palabra para que si tienen algo más que complementar, Carlos y José Carlos, y si no, pues agradecerles y despedirnos de todas las personas que nos han regalado su tiempo. Pues yo agradecerles mucho esta oportunidad, este espacio, de verdad, siempre es un placer platicar con Colonia, con AMANC, de verdad creo que tenemos mucho que hacer, todo esperemos que esto de la pandemia se resuelva pronto, volveremos con mucho más entusiasmo, y quiero aprovechar también a agradecer a todos nuestros colaboradores en BMW que han tenido de verdad una actitud muy positiva y muy proactiva para poder ayudar en muchas causas. Y muchas gracias por este espacio y de verdad, esperemos que no sea la última vez. Muchas gracias, Carlos. José Carlos, últimas Agradecer, reflexiones. Milenko, muy rica esta conversación. Y para cerrar, diría 2 cosas. Debemos los mexicanos a aprender de la filosofía de trabajo de empresas de fuera que nos han venido a enseñar cómo integrar los programas de responsabilidad social con un impacto comunitario. Y ahí BMW es un muy buen ejemplo de cómo integrar esta doble tarea, ¿no? Y en un segundo comentario, cómo también las organizaciones tenemos que cerrar el círculo de manera positiva. Ya lo mencionabas, Milenko, cómo nuestros beneficiarios deben aprender y hacerse de esta filosofía de retorno a la comunidad. Y también en ese sentido estamos trabajando con los supervivientes y con las familias resilientes que han pasado por un proceso de cáncer infantil, con qué herramientas y qué procesos de aprendizaje han tenido en el camino para regresar a la comunidad y también ser agentes de cambio. Y en ese sentido también el voluntariado es parte fundamental y esencia en nuestro trabajo diario. Y un gusto, Carlos y Milenko, haber compartido estos minutos, y gracias a toda la gente que también nos sigue en redes sociales y que también tendrá la oportunidad de vernos cuando así lo deseen. Muchas gracias.
Bueno, pues a nombre de Colonia Juvenil, de todos quienes integramos esta comunidad, les quiero agradecer a ambos que nos acompañaron, que nos regalaron un rato de su sábado para reflexionar sobre estos temas. Y muchas felicidades a todos los voluntarios en este país, a todos los voluntarios en el mundo que están regalando su tiempo y sus ganas de cambiar la realidad a favor de mejorar nuestra sociedad. Desde Colonia Juvenil, y estoy seguro que desde AMANC y desde BMW, les mandamos un abrazo, les agradecemos que nos hayan acompañado. Esta charla se queda grabada en el Facebook de Colonia Juvenil. Los invitamos a que la vean y a que la compartan. Muchas gracias y que tengan un excelente sábado y un excelente día del voluntario. Muchas gracias. Buenas tardes. Felicidades a todos. Gracias.